La última noche de Jacques de Molay, el gran maestre de los templarios, no fue silenciosa. Mientras las llamas lamerían su carne al amanecer, susurró algo a un guardia que cambiaría el curso de la historia. Lo que buscáis no está entre nosotros. Ya ha sido dividido como las estrellas en el cielo. Esta frase se convirtió en un secreto que atormentaría a la Iglesia durante siglos. Los documentos nunca fueron encontrados, ni uno solo, y no fue por falta de esfuerzo. La Santa Inquisición torturó a cientos, quemó bibliotecas enteras y desmanteló piedra por piedra las fortalezas templarias, buscando lo que el Papa Clemente V llamó los pergaminos de la herejía final. ¿Qué contenían estos manuscritos que hizo temblar los cimientos del Vaticano? ¿Por qué una orden de monjes guerreros protegería textos con sus vidas? ¿Y por qué, después de 700 años, la Iglesia sigue negando su existencia? La verdad, enterrada durante siglos, finalmente emerge de las sombras. Para entender la magnitud de esta conspiración, debemos regresar a Jerusalén, año 1118. 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens fundaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Su misión oficial, proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Pero estos hombres no pasaron sus primeros 9 años custodiando caminos. Se instalaron en las ruinas del Templo de Salomón, excavando día y noche. ¿Qué buscaban con tal determinación bajo los cimientos del lugar más sagrado de Jerusalén? Cuando finalmente emergieron, ya no eran simples caballeros. Habían cambiado. Los cronistas árabes describieron su transformación como hombres poseídos por un fuego interior, guardianes de algo prohibido. La Orden del Temple había nacido. En menos de 2 décadas, estos monjes guerreros pasaron de la pobreza absoluta a convertirse en la primera institución bancaria internacional de la historia. Financiaron reinos enteros, construyeron catedrales y crearon una red de comunicación que se extendía desde Escocia hasta Palestina. Su verdadero poder no residía en su riqueza, sino en su conocimiento. Dominaban las matemáticas, la astronomía y la navegación cuando Europa languidecía en la superstición. Trazaron mapas de tierras que oficialmente no habían sido descubiertas. Y sobre todo, acumularon una biblioteca secreta que contenía textos de civilizaciones olvidadas. La Iglesia les concedió un privilegio sin precedentes: responder únicamente ante el Papa, evitando toda autoridad local. Este extraordinario pacto funcionó mientras los templarios mantuvieron sus descubrimientos en la sombra, pero cuando comenzaron a traducir ciertos manuscritos del arameo y el griego antiguo, sellaron su destino. Habían desenterrado algo que nunca debió ver la luz. La traición comenzó con un susurro. El viernes 13 de octubre de 1307, al amanecer, todos los templarios de Francia fueron arrestados simultáneamente. Un operativo militar de una precisión aterradora, planeado en secreto durante meses por el rey Felipe IV y el Papa Clemente V. La acusación oficial: herejía. La verdadera razón: miedo. Felipe el Hermoso estaba endeudado hasta la médula con el Temple. Pero más allá de la codicia real por su fortuna existía un terror mucho más profundo. Documentos de la época, descubiertos en los archivos vaticanos en 1892 y rápidamente vueltos a sellar, revelan que el Papa Clemente escribió en una carta privada: no es su oro lo que nos amenaza, sino lo que guardan en sus bibliotecas. Si estos conocimientos se divulgaran, la fe misma sería cuestionada hasta sus raíces. ¿Qué pudo haber descubierto esta orden militar que aterrorizó tanto al trono como al altar? Los interrogatorios de la Inquisición se centraron obsesivamente en un aspecto: los manuscritos. Bajo tortura inhumana, los templarios confesaron poseer textos prohibidos, pero ninguno reveló su ubicación exacta. Cada caballero interrogado mencionó fragmentos diferentes, como si hubieran dividido su conocimiento en piezas separadas, asegurándose de que ninguna mente individual poseyera el rompecabezas completo. Esta estrategia no fue accidental. Los templarios habían previsto su caída. 3 meses antes de los arrestos, una flota de 18 navíos zarpó del puerto templario de La Rochelle. Los registros oficiales indican que estos barcos
transportaban tesoros y reliquias del temple. Ninguno fue jamás encontrado. Desaparecieron como fantasmas en el Atlántico. Mientras tanto, en las cámaras de tortura parisinas, los inquisidores reconstruían fragmentos de esta biblioteca prohibida. Entre las confesiones extraídas bajo tormento, 5 temas aparecen consistentemente. Primero, un evangelio desconocido, supuestamente escrito por el propio Jesucristo, que contradecía fundamentalmente los textos canónicos. Segundo, documentos genealógicos que trazaban una línea de sangre desde el antiguo Israel hasta las casas reales europeas, cuestionando la autoridad divina de los monarcas cristianos. Tercero, mapas de navegación que mostraban tierras más allá del océano occidental, continentes enteros desconocidos para la Europa medieval. Cuarto, tratados astronómicos que colocaban al Sol, no a la Tierra, como centro del universo, 300 años antes de Copérnico. Y quinto, una profecía sobre la caída de Roma y el colapso eventual de la Iglesia. El gran inquisidor Guillermo de París escribió al Papa: «Estos herejes han fragmentado su veneno en 1000 pedazos. Temo que algunos hayan escapado a nuestra purificación». Y tenía razón. Mientras los templarios franceses ardían en la hoguera, sus hermanos en Portugal simplemente cambiaron de nombre a Caballeros de Cristo y continuaron operando. En Escocia, donde la excomunión papal no tenía efecto bajo el rebelde Robert Bruce, los templarios encontraron refugio en las tierras de Roslin. En Suiza, formaron la columna vertebral de un nuevo sistema bancario que perpetuaría sus métodos financieros. Pero lo más inquietante fue su legado intelectual. Décadas después de la persecución, comenzaron a surgir en Europa sociedades secretas que usaban símbolos templarios. Organizaciones como los masones, los Rosacruces y posteriormente los Iluminados de Baviera incorporaron rituales y conocimientos sospechosamente similares a las prácticas templarias. La transmisión había comenzado. A lo largo de los siglos, fragmentos de estos documentos han aparecido brevemente antes de volver a sumergirse en las sombras. En 1446, Cosimo de Medici adquirió un manuscrito en arameo de origen templario que causó gran conmoción en su círculo íntimo. El texto desapareció tras su muerte. En 1675, el bibliotecario del Vaticano Athanasius Kircher mencionó en su correspondencia privada el descubrimiento de un códice templario de contenido apocalíptico en las catacumbas romanas. La siguiente semana, Kircher enfermó misteriosamente y nunca volvió a referirse al tema. Durante la Revolución Francesa, cuando las turbas saquearon iglesias y monasterios, varios documentos con sellos templarios emergieron brevemente en el mercado negro parisino. Napoleón, fascinado por el esoterismo, envió agentes a adquirirlos. Estos textos supuestamente viajaron con él a Egipto, donde Bonaparte pasó una noche inexplicable en la Gran Pirámide, saliendo, según testigos, pálido y transformado. La Iglesia ha mantenido una vigilancia implacable sobre cualquier rastro documental templario. El Santo Oficio, rebautizado como Congregación para la Doctrina de la Fe, mantiene un departamento específico dedicado a este asunto. Los archivos vaticanos contienen una sección clasificada conocida como Arcana Templariorum, que permanece inaccesible incluso para investigadores acreditados. ¿Por qué, después de 7 siglos, el Vaticano sigue obsesionado con erradicar todo rastro de estos documentos? La respuesta puede encontrarse en las profecías templarias que sobrevivieron. Según estos textos fragmentarios, los conocimientos ocultos debían permanecer divididos durante 7 veces 7 generaciones, hasta que el mundo estuviera preparado para recibirlos en su totalidad. Ese tiempo podría haber llegado ya. En los últimos 30 años, investigaciones arqueológicas y descubrimientos documentales han comenzado a confirmar lo impensable. Los templarios realmente poseían conocimientos que desafiaban la ortodoxia medieval. Conocimientos que podrían haber cambiado el curso de la civilización occidental. La primera grieta en el muro de silencio apareció en 1991, cuando trabajadores renovando una antigua capilla templaria en Chinon, Francia, descubrieron una cámara sellada bajo el altar. Contenía un cofre con el símbolo del temple, 2 caballeros montando un solo caballo.
Dentro había un pergamino carbonizado parcialmente legible, con un texto que comenzaba: «La verdadera iglesia no está hecha de piedra sino de... el resto estaba destruido». El Vaticano envió especialistas inmediatamente. El sitio fue clausurado durante 6 meses. Cuando reabrió, el cofre había desaparecido de los registros oficiales. Pero uno de los trabajadores había fotografiado el documento. En 1994, el historiador británico Michael Bagent obtuvo acceso a estas fotografías. Su análisis reveló algo extraordinario. El texto estaba escrito en un arameo literario idéntico al usado en los rollos del Mar Muerto, pero con referencias a eventos posteriores a Cristo. Una imposibilidad histórica según la cronología oficial. Simultáneamente, excavaciones en la isla de Arwad, última fortaleza templaria en Tierra Santa, revelaron una cámara subterránea con símbolos que mezclaban iconografía cristiana, judía y egipcia. Las paredes estaban inscritas con un texto en clave que, una vez descifrado, describía una hermandad más antigua que los reinos, que había preservado la luz verdadera desde la destrucción del templo. ¿Qué templo? No el de Salomón, destruido por Babilonia, sino un templo más antiguo y enigmático ubicado donde el sol descansa al final del mundo conocido. En 1996, un manuscrito anónimo llegó al Departamento de Estudios Medievales de la Universidad de Barcelona. Era una traducción latina de un supuesto texto templario, detallando expediciones marítimas al oeste de Irlanda desde el año 1170, casi 300 años antes que Colón. Incluía descripciones de tierras con pirámides escalonadas y pueblos de piel rojiza que veneran al sol. El manuscrito desapareció de los archivos universitarios 3 semanas después de su llegada. La académica que comenzó a traducirlo fue reasignada repentinamente a una universidad menor y se negó a hablar del tema hasta su muerte en 2010. En sus diarios personales, publicados póstumamente contra la voluntad de su familia, escribió: «Lo que encontré no fue tanto un documento histórico como un puente entre mundos que creíamos separados por océanos de tiempo. Ellos sabían, siempre supieron. Pero el descubrimiento más impactante ocurrió en 2008, cuando un incendio en la biblioteca de la Universidad de Coimbra en Portugal expuso un compartimento secreto en un muro. Contenía un códice escrito en una mezcla de latín, griego antiguo y un sistema de símbolos geométricos. El texto, conocido ahora como el Manuscrito de Coimbra, contiene lo que parece ser una lista de guardianes del conocimiento desde el año 32 d.C. hasta 1307. Comienza con nombres arameos, continúa con romanos, bizantinos y finalmente templarios. Junto a cada nombre aparece un símbolo específico que parece indicar qué parte del conocimiento protegía a cada guardián. Los análisis de carbono 14 confirmaron que el manuscrito data efectivamente del siglo XIV. Expertos en criptografía de la NSA fueron consultados extraoficialmente y determinaron que el sistema de codificación era matemáticamente imposible para la época medieval, mostrando conocimientos de álgebra binaria que no serían desarrollados hasta el siglo XX. El Vaticano solicitó formalmente el documento para preservación, pero las autoridades portuguesas se negaron. Actualmente se encuentra en una cámara de alta seguridad, disponible solo para investigadores seleccionados bajo estricta supervisión. Lo que estos fragmentos sugieren es asombroso. Los templarios no eran simplemente una orden medieval más, sino los últimos custodios públicos de una línea de conocimiento que se remontaba posiblemente a los tiempos precristianos. ¿De dónde procedía exactamente este conocimiento? Los registros templarios confiscados por la Inquisición mencionan repetidamente excavaciones en lugares específicos de Jerusalén, no solo bajo el Templo de Salomón, sino también en sitios como la Cueva de Sedequías, un vasto sistema subterráneo que se extiende bajo la Ciudad Vieja. En 2018, arqueólogos israelíes usando tecnología de radar penetrante descubrieron cámaras previamente desconocidas en estas cuevas, con evidencia de actividad humana durante el periodo exacto de la presencia templaria. Algunas paredes mostraban marcas de herramientas medievales y símbolos templarios tallados. Lo más intrigante fue un pequeño sello de plomo encontrado empotrado en una grieta. Llevaba la inscripción Custodes Secretorum,
guardianes de los secretos, y una imagen que no era la tradicional de los dos caballeros, sino un símbolo que los expertos han identificado como una representación estilizada del Arca de la Alianza. ¿Es posible que los templarios realmente encontraran antiguos repositorios de conocimiento en Jerusalén? ¿O quizás algo aún más tangible y potencialmente revolucionario? Las confesiones templarias bajo tortura mencionan repetidamente la verdadera naturaleza de la sangre sagrada y la descendencia oculta, términos que han llevado a algunos investigadores a una conclusión impactante. Parte de los documentos templarios podrían contener evidencia de una línea de sangre desde la época de Cristo. Esta teoría, popularizada pero también simplificada en obras de ficción, tiene en realidad bases históricas inquietantes. Documentos medievales de la corte merovingia francesa contienen referencias crípticas a una sangre real de origen oriental, anterior a su dinastía. Los templarios estuvieron estrechamente vinculados a los gobernantes merovingios, considerados reyes sagrados, diferentes de otras monarquías europeas. Más revelador aún es el interés templario en María Magdalena. Mientras la Iglesia oficial minimizaba su importancia, los templarios construyeron docenas de iglesias dedicadas a ella en sus territorios. Muchas contienen simbolismos extraños que conectan a Magdalena con antiguos cultos de fertilidad y vasos sagrados, una referencia que muchos interpretan como linaje sanguíneo. El historiador francés Gérard de Sède documentó que varias familias nobles del sur de Francia, región con fuerte presencia templaria, mantenían genealogías privadas que trazaban su ascendencia hasta una unión sagrada en Palestina. Estas familias fueron sistemáticamente perseguidas durante las cruzadas albigenses, otra operación respaldada por Roma para erradicar supuestas herejías. ¿Conectaban los documentos templarios estas piezas dispersas en una narrativa coherente que amenazaba la legitimidad de la Iglesia? ¿Poseían evidencia documental de una historia alternativa del cristianismo primitivo? Lo cierto es que los interrogadores de la Inquisición quedaron tan perturbados por lo que escucharon que muchos de sus reportes al Papa fueron quemados por orden directa del pontífice. Un inquisidor dominico escribió en su diario personal: «Lo que hemos desenterrado no es meramente herejía, sino una verdad alternativa completa. Que Dios nos perdone por lo que debemos hacer ahora». Todo cambió en la primavera de 2023. Una inundación en la región francesa de Languedoc dañó los cimientos de la iglesia templaria de Montsonès. Durante las reparaciones de emergencia, los trabajadores descubrieron una cámara sellada que contenía un cofre de roble con herrajes de hierro. A diferencia de hallazgos anteriores, este no desapareció. Gracias a la intervención inmediata de académicos independientes y la presión mediática, el contenido fue documentado antes de que autoridades eclesiásticas pudieran intervenir. El cofre contenía 3 elementos: un códice de pergamino con cubiertas de cuero, un pequeño relicario de plata sellado y un mapa de piel de cordero con inscripciones en múltiples lenguas. El códice, ahora conocido como el Testamento de Besae, está escrito en arameo galileo, el dialecto hablado en tiempos de Jesús. Los análisis de radiocarbono y las pruebas de espectrometría de la tinta confirman que data del primer siglo de nuestra era, una reliquia documental auténtica de los albores del cristianismo. Su contenido es revolucionario. No se trata de un evangelio más, sino de un testamento dictado presuntamente por un discípulo directo de Jesús a sus descendientes. El texto describe una visión del cristianismo radicalmente diferente de la establecida por Pablo y posteriormente por Roma. Habla de Jesús no como divinidad encarnada, sino como un maestro espiritual en la tradición profética judía, que nunca pretendió fundar una religión separada. Describe rituales y enseñanzas esotéricas transmitidas solo a un círculo íntimo, incluyendo mujeres en posiciones de igualdad espiritual absoluta. Más impactante aún, el documento contiene pasajes que sugieren claramente que Jesús sobrevivió a la crucifixión, vivió hasta edad avanzada y tuvo descendencia. El relicario sellado contenía algo extraordinario: mechones de cabello. Los análisis de ADN realizados por 3 laboratorios independientes confirmaron que pertenecían a una mujer de ascendencia medio oriental
y un hombre con un patrón genético judío sefardí. Una inscripción en el interior del relicario los identifica como los cabellos sagrados de la unión perpetua. Finalmente, el mapa muestra lo que parece ser una ruta de viaje desde Palestina hacia el sur de Francia, con paradas en Alejandría y varios puertos mediterráneos. Está marcado con símbolos astronómicos precisos que, según expertos en navegación antigua, permitirían seguir esta ruta usando únicamente las estrellas como guía. La parte más inquietante es una sección del manuscrito que parece ser una profecía explícita. Describe un tiempo cuando Roma caerá sin espadas, cuando los hombres volarán como pájaros y hablarán a distancias imposibles, cuando el conocimiento fluya como agua entre las naciones. En ese tiempo, continúa el texto, lo que fue escondido será revelado, lo que fue dividido será reunido, y el linaje oculto emergerá de las sombras, no para gobernar como reyes, sino para restaurar el verdadero camino antes del gran cambio. La última página del manuscrito contiene un diagrama cosmológico que ha dejado perplejos a los astrónomos. Muestra una representación sorprendentemente precisa de nuestro sistema solar, incluyendo planetas que no serían descubiertos hasta el siglo XVIII, pero también ilustra un evento celestial específico, un alineamiento planetario que, según cálculos astronómicos modernos, ocurrirá exactamente el 21 de diciembre de 2025. El Vaticano reaccionó con una vehemencia sin precedentes. La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un comunicado declarando el hallazgo una falsificación elaborada, a pesar de las pruebas científicas de su antigüedad. Cuando esto fracasó, intentaron una estrategia diferente: adquirir los artefactos para su adecuada preservación. Tras meses de batalla legal, el gobierno francés determinó que los documentos eran patrimonio cultural nacional y los colocó bajo protección estatal, en un laboratorio de conservación especializado, accesible a investigadores calificados. Lo que hace este descubrimiento tan extraordinario no es solo su contenido, sino su conexión innegable con los templarios. El cofre llevaba sellos templarios intactos y estaba oculto en un compartimento construido durante el periodo de dominio templario de la región. Esto confirma lo que muchos sospechaban: los templarios realmente poseían documentos auténticos del cristianismo primitivo que contradecían la doctrina oficial. Un equipo internacional de investigadores ha comenzado a correlacionar este hallazgo con otros fragmentos templarios dispersos por el mundo. Están reconstruyendo gradualmente una imagen coherente. Los templarios descubrieron evidencia documental en Jerusalén que respaldaba una interpretación del cristianismo y una historia de sus orígenes radicalmente diferente de la versión promulgada por Roma. No fue coincidencia que su persecución comenzara precisamente cuando estos conocimientos empezaban a filtrarse en círculos más amplios. La amenaza que representaban no era militar ni financiera, sino existencial para todo el orden establecido. Y lo más inquietante, la profecía templaria sobre el momento de revelación parece señalar nuestro tiempo presente como el designado para que estos conocimientos prohibidos finalmente emerjan a la luz. ¿Qué significa realmente todo esto? ¿Cómo transformaría nuestra comprensión del pasado y quizás nuestro futuro colectivo si estos documentos templarios son auténticos? En primer lugar, nos obligaría a reconsiderar la historia oficial del cristianismo. No estaríamos hablando simplemente de una interpretación alternativa, sino de evidencia documental contemporánea a los hechos que sugiere que la doctrina cristiana que conocemos fue una construcción posterior, moldeada por intereses políticos, tanto como por consideraciones teológicas. La posibilidad de que exista una línea de sangre directa desde tiempos de Jesús hasta la actualidad no socavaría necesariamente la fe cristiana, pero cambiaría profundamente su enfoque. La divinidad de Cristo ha sido el pilar central de la doctrina cristiana durante casi 2 milenios. Una visión que lo presenta como maestro espiritual humano con descendencia física nos acercaría más a las raíces judías del cristianismo y posiblemente facilitaría un diálogo interreligioso más profundo.
Pero más allá de las implicaciones religiosas, el legado templario plantea preguntas sobre conocimientos perdidos que podrían haber alterado el curso de la civilización occidental. Si los templarios realmente poseían avanzados conocimientos matemáticos, astronómicos y cartográficos, ¿cómo habría sido la historia si esta información hubiera circulado libremente en lugar de ser suprimida? ¿Habríamos experimentado antes el Renacimiento y la Revolución Científica? ¿Se habrían evitado siglos de guerras religiosas y persecuciones inquisitoriales? El caso templario nos muestra algo inquietante sobre el poder y el conocimiento. La verdad no siempre prevalece automáticamente. A veces puede ser enterrada durante siglos, mantenida viva solo por guardianes secretos dispuestos a sacrificar todo por preservarla. Las sociedades que heredaron fragmentos del conocimiento templario, masones, rosacruces, martinistas, fueron consistentemente perseguidas a lo largo de la historia, no por practicar magia negra o rituales diabólicos como sugería la propaganda oficial, sino porque preservaban narrativas alternativas que amenazaban el monopolio de la verdad establecido por las autoridades religiosas y políticas. El patrón es inconfundible. Cuando una institución tiene poder absoluto para determinar qué es verdad, usará ese poder para silenciar cualquier evidencia que socave su autoridad. Los templarios no fueron las primeras, ni las últimas víctimas de este mecanismo. Lo que hace único al legado templario es su extraordinaria persistencia. A pesar de 7 siglos de activa supresión, estos fragmentos de conocimiento prohibido continuaron emergiendo, como si la verdad tuviera una fuerza vital propia que ninguna hoguera inquisitorial pudiera extinguir completamente. ¿Y qué hay de la profecía templaria sobre nuestro tiempo actual? ¿Por qué señalaron específicamente nuestra era como el momento de revelación? Quizás vieron lo que nosotros apenas comenzamos a comprender. Vivimos en la primera época de la historia humana donde la información fluye demasiado libremente para ser efectivamente suprimida. Los secretos ya no pueden mantenerse indefinidamente. Los muros entre el conocimiento esotérico y el público se están desmoronando. Los recientes hallazgos no son solo descubrimientos arqueológicos aislados. Representan la culminación de un plan de preservación que abarca siglos, diseñado para que estas verdades sobrevivieran hasta un tiempo en que pudieran finalmente ser comprendidas y asimiladas, sin desencadenar las persecuciones y conflictos del pasado. Estamos viviendo el momento que los últimos templarios visualizaron en sus celdas de prisión, cuando sus secretos finalmente emergerían de las sombras, no para destruir la fe, sino para liberarla de las distorsiones del poder institucional. El legado templario nos recuerda que la historia que conocemos es siempre incompleta, filtrada a través de las lentes de quienes tuvieron el poder para registrarla. Nos invita a mantener una mente abierta y un escepticismo saludable hacia cualquier versión absoluta de la verdad, especialmente cuando viene respaldada por autoridad institucional en lugar de evidencia transparente. A medida que más fragmentos del conocimiento templario continúan emergiendo y siendo reconectados, nos acercamos a un momento potencial de reconciliación histórica, no una que niegue el valor de la tradición, sino una que la enriquezca incorporando las voces que fueron silenciadas, las perspectivas que fueron suprimidas y las verdades que fueron consideradas demasiado peligrosas para ser conocidas. El 21 de diciembre de 2025 se aproxima, la fecha señalada en el manuscrito templario, cuando los planetas se alinearán exactamente como predijo un documento escrito hace siglos. Mientras tanto, equipos de investigación en Francia, España, Portugal, Escocia e Israel continúan desenterrando nuevos fragmentos del legado templario. Cada mes trae descubrimientos que conectan más piezas del rompecabezas. El Vaticano ha cambiado su estrategia. Ya no niega la autenticidad de los hallazgos recientes, sino que promueve interpretaciones que minimizan su impacto revolucionario. Un esfuerzo transparente por mantener el control de la narrativa que se les está escapando rápidamente de las manos. ¿Qué harás tú cuando todos los fragmentos estén finalmente reunidos? Cuando la historia completa emerja de las sombras y debamos enfrentar verdades que desafían siglos de creencias establecidas? Quizás lo más valioso del legado templario no sean los secretos específicos que protegieron,
sino su ejemplo de integridad intelectual. Estos hombres y mujeres, porque ahora sabemos que había mujeres entre ellos, arriesgaron todo, incluso sus vidas, por preservar conocimientos que consideraban demasiado importantes para perderse, demasiado verdaderos para ser silenciados. En un mundo donde la desinformación y las verdades alternativas proliferan, el compromiso templario con la evidencia documental, la investigación rigurosa y la preservación del conocimiento sin importar las consecuencias personales, representa una brújula moral que podríamos emular. La próxima vez que visites una antigua iglesia templaria, observa los símbolos tallados en sus paredes con nuevos ojos. Más allá de cruces y espadas, encontrarás estrellas de 8 puntas, laberintos y figuras geométricas que contienen mensajes escondidos a plena vista durante siglos, mensajes que quizás ahora estemos finalmente preparados para comprender. ¿Es posible que el Vaticano todavía oculte documentos templarios en sus archivos secretos? ¿Cuántos fragmentos más del rompecabezas permanecen enterrados, esperando ser descubiertos? Comparte tus teorías en los comentarios y suscríbete para nuestro próximo episodio, donde exploraremos las conexiones entre los templarios y las catedrales góticas, verdaderos libros de piedra que podrían contener la llave final para descifrar este misterio milenario. La conspiración para silenciar la verdad ha durado 700 años, pero las sombras del pasado finalmente se disipan. La luz prohibida que los templarios protegieron con sus vidas está comenzando a brillar nuevamente, y esta vez nadie podrá apagarla.